Hola, bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar la silla gamer Berta Gear SL4000, la cual pertenece a la serie Racing y se posiciona como un modelo intermedio en su línea, ofreciéndonos un excelente confort junto con una serie de prestaciones premium que caracterizan a la marca. Así que si vos también pasás muchas horas enfrente de tu PC y estás buscando adquirir una silla gamer para mejorar tu confort, quédate ahí que este video te va a interesar. Comenzamos. Por la parte baja, comenzamos analizando sus ruedas, las cuales poseen un diámetro de 65 milímetros y están construidas en un plástico rígido de poliuretano. Si hablamos de su deslizamiento, el mismo es suave a pesar de que sus ruedas no posean un diámetro destacable. Su base es del tipo estrella con 5 puntas y está construida en aluminio, destacándose por su diámetro y espesor. Si miramos más arriba, nos encontramos con un pistón clase 4, el cual sumado a su base nos va a otorgar una excelente estabilidad. Recordemos que del mismo va a depender la suavidad del mecanismo de desplazamiento y el peso soportado, el cual es de 150 kilogramos. Esto último es un detalle que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de comprar una silla gamer. Si revisamos sus regulaciones, posee un mecanismo de elevación hidráulica y sistema basculante con palanca de bloqueo. Y hablando de este último, el mismo es regulable girando de la rosca que posee en la parte baja del asiento. Si empujamos la palanca hacia afuera o hacia adentro, vamos a poder activar o desactivar el sistema basculante. Su altura máxima es de 1,30 metros, mientras que su altura mínima de 1,20 metros. Para completar la propuesta con broche de oro, la silla gamer Berta Gear SL4000 suma a su equipamiento la función de reclinación de respaldo manual, la cual funciona tal cual la tendríamos en nuestro auto. Accionando la palanca, el respaldo es reclinable en un ángulo de 150 grados, ofreciéndonos una excelente posición de descanso en aquellas pausas que tenemos entre partidas o cuando estamos trabajando. El ancho del respaldo es de 52,5 centímetros, mientras que el del asiento de 52 centímetros y el largo de este último de 44,5 centímetros. Si hablamos de sus apoyabrazos, los mismos son 4D, otorgándonos múltiples regulaciones. Al día de hoy es el modelo de apoyabrazos más completo del mercado, ofreciendo una comodidad inmejorable. Primeramente, posee regulación de altura, presionando el botón que se encuentra en la parte baja hacia arriba. Presionando el botón que se encuentra en el lateral, vamos a poder regular el apoyabrazos verticalmente. Presionando el botón que se encuentra en la parte baja, vamos a poder regularlo horizontalmente. Adicional a esto, si movemos el apoyabrazos, vamos a poder regularlo en forma diagonal si así lo deseamos. Un detalle que queremos destacar es que los apoyabrazos están recubiertos con una goma muy blanda, la cual hace de memoria copiando la forma de nuestro antebrazo al apoyarlo. Siguiendo con el apartado del confort, les contamos que posee dos accesorios con los cuales vamos a poder mejorar nuestra postura. Se trata del almohadón cervical y el lumbar, los cuales recomendamos usarlos y en nuestra opinión sería una de las principales razones que harían decantarnos por la compra de este tipo de sillas. Recordemos que ambos disponen de correas con regulación de altura. En el caso de la almohadilla cervical, está rellena con espuma viscoelástica, la cual nos proporciona mayor confort y durabilidad, mientras que la lumbar está rellena con espuma de alta densidad. Por supuesto, si quisiéramos podríamos retirarlos, aunque al menos en nuestra opinión no lo recomendamos. En el apartado visual, el diseño es muy atractivo y está basado en las butacas de autos de competición, complementando el aspecto gamer de nuestro setup. En nuestro caso, estamos ante la versión Black Carbon, la cual combina el color negro junto con una textura de fibra de carbono. En líneas generales, es un diseño bastante sobrio y como notamos, en la parte central, tanto en el respaldo como en el asiento, posee una textura micro perforada que nos va a ofrecer una mayor oxigenación en esos días de calor. En cuanto a su variedad, Berta Gear ofrece la SL4000 en 8 colores, aunque en Argentina solo vamos a disponer de 4 de ellos, los cuales son negro y fibra de carbono, negro y blanco, negro y rojo y negro y azul. Debajo de la almohadilla, en la parte alta, posee unas tomas de aire, las cuales nos van a servir para reducir el calor que se puede llegar a producir en épocas de verano por el material utilizado en la silla.
Y si nos adentramos en este tema, en el asiento, al igual que en el respaldo, la silla está tapizada en cuero sintético de muy buena calidad. Adicional a esto, posee triple costura reforzada que nos va a brindar una mayor durabilidad en la silla. Si giramos la silla por la parte trasera, vamos a encontrar el logotipo de Vertaguiar bordado y relleno con una textura de fibra de carbono, lo cual nos parece un excelente detalle. Si revisamos su ergonomía, la misma es excelente, ya que al poseer las aletas laterales en un ángulo abierto, tanto en el respaldo como en el asiento, vamos a sentirnos cómodos y contenidos al mismo tiempo. En líneas generales, la silla es recomendada para usuarios de hasta 1,76 metros y en lo posible hasta 90 kilogramos. Cabe aclarar que la altura y el peso recomendado para el usuario son aproximados, por lo cual si medimos algunos centímetros de más o pesamos algunos kilos más, no vamos a tener problemas. Ya para cerrar, vamos a hablar de aquello que es esencial y no está a la vista. Lógicamente hablamos de su estructura y su relleno. Si nos adentramos en su estructura, la misma es muy resistente ya que es de metal reforzado y su relleno de espuma de alta densidad. Es tanta la confianza que tiene Vertaguiar en sus sillas que nos ofrece una garantía de 10 años en su estructura y 2 años en su base, reposabrazos, ruedas, pistón y almohadillas. Tras haber probado la silla un tiempo, vamos a pasar a dejarles nuestra conclusión. Como puntos positivos, nos gustó mucho el diseño, la calidad de los materiales, la robustez de su construcción, su variedad de colores, la extensa garantía sobre sus piezas y su ergonomía, ya que como les comentamos anteriormente, al tener las aletas laterales en un ángulo abierto, vamos a conseguir una excelente sujeción y compatibilidad con una gran cantidad de usuarios, siempre y cuando no exageremos con la medida y peso recomendado. Como puntos negativos, a grandes rasgos no encontramos ninguno, pero si nos ponemos exigentes, podríamos mencionar la reclinación del respaldo, la cual es de 150 grados. Pensamos que quizás, al ser un modelo intermedio y no de entrada de gama, podría traer un mayor ángulo de reclinación. También podríamos mencionar el precio, ya que la Vertaguiar SL4000 cuesta aproximadamente 12.000 pesos. Pero si tenemos en cuenta que Vertaguiar es una marca premium de sillas gamer reconocida a nivel mundial y revisamos los precios de sus principales competidores, no nos resulta tan descabellado. En resumen, si estás buscando una silla gamer premium con buena disponibilidad de colores, buena ergonomía y una extensa garantía, la SL4000 es ampliamente recomendable. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse y déjennos saber en la caja de comentarios su opinión acerca de esta silla. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.